Muy bien, queridos amigos, queridas amigas, pues de nueva cuenta, estamos aquí para compartir la palabra de Dios, para estudiar, para meditar la palabra de Dios, que como hemos dicho, pues nos trae grandes promesas, bendiciones para nuestras vidas. La palabra de Dios, la Biblia, es lo más práctico que hay para nuestra vida diaria. Es la palabra de Dios y al ser la palabra de Dios es para nosotros ayer, hoy y siempre y nos da indicaciones de qué debemos de hacer para vivir cada día mejor. Y a pesar pues de estar en estas circunstancias difíciles, de esta contingencia sanitaria, pues hoy vamos a ver un tema muy interesante. El propósito de este tema es tener paz, es tener tranquilidad, es tener confianza en Dios en las peores dificultades. Entonces, querido amigo, querida amiga, el tema del día de hoy tiene por nombre Dios tiene el control. Así es, querido amigo, querida amiga, Dios tiene el control de cualquier situación. Dice la bendita palabra de Dios que no cae la hoja del árbol sin el consentimiento de Dios, aun en las cosas más pequeñas. Dios tiene el control de cualquier circunstancia. Y como siempre, queridos amigos, queridas amigas, vámonos a la palabra de Dios. Vamos a meditar en ella y vamos a tomar consejos para nuestra vida diaria, para tener paz, para tener tranquilidad, para no estar atemorizados con las cosas que están sucediendo hoy en nuestras vidas, ni de cualquier situación en nuestra vida. Recuerde usted que Dios tiene el control de cualquier situación, por más mínima que parezca o por más grande que ésta pueda parecer. Y vámonos a ir a la bendita palabra de Dios. Vámonos a ir a la bendita palabra de Dios, al Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo capítulo 10 y vamos a comenzar a leer en el versículo 29. El Evangelio del apóstol Mateo, capítulo 10, versículo 29. Vamos a comenzar a leer desde el versículo 26, querido amigo, querida amiga, para tener un poquito más de contexto, más de información, para tratar de entender mejor la bendita palabra de Dios. Hay un pequeño subtítulo en Mateo 10:26 que nos dice: ¿a quién se debe de temer? Debemos de temer de esta pandemia, debemos de temer algún huracán, debemos de temer algún terremoto, alguna catástrofe. ¿De qué debemos de temer o a quién debemos de temer? Fíjese lo que nos dice la bendita palabra de Dios. Versículo 26. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Esto nos dice, queridos amigos, que realmente nuestro temor reverente, no un temor de miedo ni de tener un Dios duro, un Dios que se complazca en las calamidades. No, no, no. Recordamos que lo más importante para Dios es la salvación de nuestra alma. Y entonces aquí dice que no debemos de temer el que puede matar el cuerpo, sino el que tiene la potestad sobre nuestras almas, que es Dios. A Él debemos de dirigir nuestras súplicas, nuestra confianza debe de estar puesta en Él debe de estar nuestro
temor reverente. Repito, no un temor de un Dios castigador, sino de un Dios todopoderoso. Dice la bendita palabra de Dios que Dios es amor. Y lo vamos a ir pues descubriendo conforme pasemos tiempo meditando en su bendita palabra. Y fíjese lo que dice versículo 29. No se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Esto nos dice que ni un solo pajarillo cae en tierra si no es que Dios lo permite. Así son de pequeñas las cosas en las cuales Dios tiene el control. Y fíjese lo que dice versículo 30. Dice, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Imagínese el control que Dios tiene de las más mínimas situaciones en nuestra vida. A veces nosotros podemos pensar, es que ¿cómo Dios se va a ocupar de esas cosas? Si Dios está muy ocupado. No. Dios, es omnipotente, todo lo puede, es omnisciente, todo lo sabe, es omnipresente. Su presencia abarca todo el universo. Él puede saber lo que pasa en todas partes, en todo momento, porque Él es Dios, es más grande de lo que nuestra capacidad puede comprender. Entonces, usted despreocúpese de que Dios está demasiado ocupado para cosas tan pequeñas. Por eso es la palabra de Dios. Aquí la palabra de Dios nos dice que, versículo 30, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Fíjese el control que Dios tiene. Es un control infinitamente mayor que cualquier situación que nosotros podamos percibir en este mundo, en el cual la ciencia se dice que está muy avanzada, pero no hay comparación con el Dios creador del universo y de todo lo que existe. Versículo 31 dice, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Esto nos dice que Dios tiene el control de nuestras vidas. Él tiene el control de toda situación, por más mínima que parezca. Y en este tema, queridos amigos, de Dios tiene el control, vamos a ver también si Dios tiene el control de las catástrofes, de los desastres naturales, porque de repente pensamos que las cosas que suceden, los cataclismos, los temblores, esta pandemia, las situaciones, los eventos naturales, de repente nos lleva a pensar que pues que Dios no tiene nada que ver en ese tipo de situaciones. ¿Y qué nos da la respuesta? La Biblia, la palabra de Dios. Y vamos a ver, no sé si con sorpresa, queridos amigos, que la Biblia, la palabra de Dios nos habla mucho de eventos naturales, de eventos de la naturaleza, de los cuales Dios tiene el control. Y vamos a poder ver qué características tienen estos eventos para poder interpretar lo que sucede en nuestros días. Vamos a ver si la Biblia, la palabra de Dios, nos habla de estos eventos naturales o Dios no tiene nada que ver en ellos. Y vámonos, queridos amigos, al principio de la palabra de Dios. Son innumerables, queridos amigos. Esperemos que el tiempo nos alcance. De hecho, son muchos más los pasajes de los cuales nos habla la bendita palabra de Dios, de que Dios tiene el control de absolutamente todo. Como decíamos aquí, ni un pajarillo cae en tierra si no es que Dios lo permita. La hoja del árbol no cae sin que Dios lo permita. Aún los cabellos de nuestra cabeza están contados. Imagínense el control que Dios tiene de situaciones mínimas y de eventos muy grandes que nosotros podemos ver en nuestra vida. Y vámonos al libro de Génesis, que es el primer libro de la palabra de Dios, de la Biblia. Nos vamos a ir al capítulo 6. Vamos a observar qué pasa, qué sucede, si Dios tiene el control de la naturaleza también, o la naturaleza es, digamos, pues
una serie de situaciones sin control. Si Dios tiene el mando de estas situaciones o Dios está ajeno. Vamos a ver qué nos dice la bendita palabra de Dios. Nos vamos a ir al libro de Génesis capítulo 6. El libro de Génesis capítulo 6. Vamos a ver qué me dice la palabra de Dios a mí y qué le dice a usted. ¿Listos? Muy bien, Génesis capítulo 6, versículo primero. Y fíjese, hay un pequeño subtítulo aquí al inicio del capítulo 6 que dice la maldad de los hombres. Porque vamos ahorita a relacionar esto. Dice la maldad de los hombres. Capítulo 6, versículo primero dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Anteriormente a esta situación, los hombres vivían casi 1000 años, aunque usted no lo cree. Vivían casi 1000 años. El varón, la persona de la cual tiene registro la Biblia que más años vivió fue Matusalén. Vivió 969 años, casi 1000 años. Era la vida. Pero Dios se da cuenta que a causa de la maldad del hombre, Él dijo, no es bueno que mi espíritu esté tanto tiempo en el hombre. Acortaré sus años, 120 años serán sus días. Y si usted se fija, esa norma, esa regla que Dios instituyó hace miles de años, hoy, hasta nuestros días, ese límite no es sobrepasado. Que diga la ciencia, etcétera, realmente, si se hace un estudio exhaustivo, ese límite no es sobrepasado hoy hasta nuestros días. Vemos la eficacia de la palabra de Dios. Vamos aquí al versículo 5, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Fíjese hoy los tiempos que estamos viviendo, donde podemos ver que casi de continuo en el hombre y en la mujer es hacer solamente el mal, quizás en la mayoría de este mundo. Versículo 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Este arrepentimiento no quiere decir que Dios sea el único Dios que dice, caray, aquí cometí un error, no debía de haber hecho esto. No, más bien podemos interpretarlo como que Dios se duele, Dios se dolió de haber hecho hombre en la tierra, porque dice la palabra de Dios que Dios no es hombre para arrepentirse, ni hijo de hombre para mentir. Dios es perfecto, Él hace las cosas, Él nos da libertad, tenemos libre albedrío, que es algo tremendo, es algo fabuloso, ¿verdad? La libertad que Dios nos da, pero aquí pues a Dios le duele haber hecho hombre en la tierra porque el designio, en base a esa libertad que Dios nos da a todos, aquí dice que era de continuo hacer solamente el mal. Versículo 7. Y dijo Jehová, raeré, cortaré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Aquí dice que Dios iba a cortar al hombre, a la creación de la faz de la tierra, porque ya era mucha la contaminación que había.
Pero dice aquí la bendita palabra de Dios que Noé halló gracia a los ojos de Dios. Entonces podemos ver aquí en el diluvio y a lo largo de la palabra de Dios que Dios no corta al justo con el injusto. Dios siempre tiene cuidado de su pueblo, tiene cuidado de su remanente, tiene cuidado del justo. Y vemos ejemplos en la palabra de Dios, vemos este ejemplo en el caso de Noé, cómo Dios preserva a Noé porque Noé era un hombre, él y su familia, obedientes a la palabra de Dios. Pero vamos a ver qué sucede. Y entonces aquí Dios toma el propósito de cortar la vida de todo ser viviente a causa de esa contaminación tan grande. Entonces aquí nos vamos al capítulo 7 de Génesis, en el versículo 1. Vamos a ver qué sucede, vamos a ver si Dios tiene control de los efectos naturales de la naturaleza, vamos a ver qué sucede. Capítulo 7 del libro de Génesis. Nos habla del diluvio. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca. Dios manda que se construya un arca. Y que en esa arca estuvieran la familia de Noé con sus yernos y que entrara una pareja por cada especie de animales para conservar así toda la especie viviente y comenzar una nueva creación. Entonces aquí dice el capítulo 7, versículo 1. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. ¿Esto qué nos puede decir a usted y a mí? Que a través de Jesucristo somos justificados, a través de nuestra fe en Jesucristo. Entonces Dios tiene cuidado de su pueblo, a pesar de esta situación que usted vea, como nos dice la bendita palabra de Dios en el Salmo 91, 1000 caerán a tu lado, 10,000 a tu derecha, mas a ti no llegará. Usted puede ver desde Génesis hasta Apocalipsis cómo Dios cuida a su pueblo, cómo Dios cuida, en este caso a Noé, que halló gracia, pero vemos que Noé era obediente a los principios de la palabra de Dios. Versículo 2 dice: de todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Entonces aquí dice durante 40 días. Si usted se fija, nosotros hoy estamos en una cuarentena sanitaria. Y si vamos a la palabra de Dios, el número 40 siempre tiene un significado de un cambio, de una renovación. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Otra de las promesas de Dios, que después de esta situación vamos a salir renovados. Claro, siempre y cuando tengamos puesta nuestra confianza en Dios y seamos y hallemos gracia ante Dios a través de Jesucristo. Entonces aquí nos dice que Dios hizo llover 40 días y 40 noches sobre la tierra hasta que la tierra se inundó. Aquí nos vamos a ir al capítulo 7. Vamos a irnos al versículo 17. Génesis 7, 17 dice así:
Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. Se cubrió absolutamente todo. Imagínense, llover continuamente sin parar. Si en nuestros días, si llueve, no podemos ver quizás que llueva un día completo sin parar, ponga usted 2 días. 3 días sin parar, ya está inundada la ciudad. 4 días sin parar, pues casi es ya una emergencia nacional. Bueno, pues aquí fueron 40 días continuos en los cuales llovió tremendamente. Dice la palabra de Dios que aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. O sea, fue una tormenta tremenda, 40 días y 40 noches, 40 días completos. Entonces se inundó toda la tierra. Dice versículo 20, 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos todos los montes. O sea, después de que fue cubierto el monte más alto, todavía subió 15 codos de altura más alto, más o menos unos 7 metros y medio aproximadamente, más alto que el monte más alto. Versículo 21, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió, todo absolutamente, todo. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Después de que cesó este diluvio, después del día 40, dice la Biblia, la palabra de Dios, que 150 días estuvo flotando el arca sobre esas aguas hasta que fue descendiendo el nivel de las aguas. Entonces, ¿qué podemos ver aquí, querido amigo, querida amiga? Que Dios tiene el control de los eventos naturales. Dios hizo llover. ¿Y cuál fue la situación? ¿Por qué vino esta lluvia? ¿Por qué se inundó todo? Por la maldad del hombre, por la desobediencia. Es lo que podemos ver aquí en la palabra de Dios. Vamos a ver otros eventos naturales, pero aquí en el diluvio podemos ver que fue a causa de la maldad del hombre. Dice que era de continuo en el hombre hacer solamente el mal. Y podemos ver que el mundo en su gran mayoría se ha alejado, no de una religión, sino de vivir, de obedecer los principios de la palabra de Dios. Usted ve la contaminación, la corrupción, la maldad, las leyes inmorales en contra de los principios de Dios que se han aprobado por olvidar la ley de Dios, por olvidarnos de Dios, por creer que la Biblia es un libro anticuado. Y están los resultados. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Vemos que todo se reproduce según su género. En el libro de Génesis, aquí mismo, en el capítulo 1 y 2, cuando Dios habla de la creación, dice que todo árbol y todo ser viviente va a dar un fruto según su género. El árbol de manzanas va a dar manzanas, el de naranjas, naranjas. No, un árbol de manzanas no va a dar higos. Todo se reproduce según su género. Entonces, lo que tú siembras, eso cosechas. Y aquí, por la maldad del hombre, vemos ese diluvio. Vamos a ver otro ejemplo de una situación natural. Nos vamos a ir al primer libro de los Reyes. El primer libro de los Reyes, capítulo 17. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios sobre estos eventos naturales.
Vamos a ver si Dios tiene que ver. Primer libro de los Reyes, capítulo 17. Y el propósito es que usted descanse en Dios, que usted sepa que Dios tiene el control de lo más mínimo de su vida, del aspecto más mínimo de su vida, como veíamos lo que nos decía nuestro Señor y Salvador Jesucristo al inicio. No cae un pájaro a tierra sin que Dios lo permita. Si Dios tiene el control de lo más mínimo en nuestras vidas y también tiene el control de lo más grande, porque Él es Dios. Primera de Reyes capítulo 17, y vimos también que Dios salva a Noé, porque Noé halló gracia ante los ojos de Dios y nosotros hallamos gracia ante los ojos de Dios a través de nuestra fe en Jesucristo. Por eso es la gracia a través de Jesucristo. Se fija, porque a través de Jesucristo, porque solamente Él, el Cordero de Dios, sin mancha y sin defecto, pudo pagar los pecados de toda la humanidad. Por eso a través del sacrificio de Jesucristo, pagando nuestras faltas, nuestros pecados, somos justificados. Muy bien, Primera de Reyes capítulo 17. Primera de Reyes capítulo 17, versículo 1. ¿Listos? Hay un pequeño subtítulo aquí en Primera de Reyes 17 que dice: Elías predice la sequía. Elías, un profeta pues tremendo, ¿verdad? Como toda la palabra de Dios es tremenda. Predice una sequía, predice que no iba a llover antes de que sucediera, o sea, no después. ¿Sabes qué? No ha llovido porque Dios así lo ha decretado. No, desde antes Él predice que no iba a llover. Y vamos a ver cuál fue la razón. Pero vámonos aquí desde el capítulo 16. Vámonos unos versículos antes, aquí al capítulo 16. Vamos a comenzar con el versículo 29. Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 29. ¿Listo? Muy bien. Nos habla del reinado de Acab. Hay un pequeño subtítulo arriba del versículo 29 que dice reinado de Acab. Vamos a ver qué pasa, qué sucede, qué nos dice. Dice versículo 29, comenzó a reinar Acab. Acab era un rey de Israel. Recuerde que el reino de Israel se dividió entre las tribus del norte, los que no estuvieron de acuerdo con el heredero de Salomón, y la tribu del sur, Judá, que habían sido los obedientes al linaje de David a través de Salomón. El reino estaba dividido en el norte y el sur. Entonces Israel era el reino del norte y Judá era el reino del sur. Dice versículo 29, comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel, el reino del norte, el año 38 de Asa, rey de Judá. Aquí nos da esa información que Acab, rey de Israel, comienza a reinar cuando Asa, rey de Judá, del reino del sur, tenía ya 38 años reinando. O sea, nos da la información de quién era el rey del norte y quién era el rey del sur. Entonces, cuando Acab empieza a reinar, Asa, rey de Judá, del reino del sur, tenía ya 38 años reinando. Versículo 30. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria, que era la capital de Israel. 22 años fue rey Acab. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Válgame Dios. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Y tomó por mujer a Jezabel. ¿Ha escuchado de ella? Hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios. Y Dios había decretado con toda su sabiduría: no te unas en yugo desigual. No te unas a las mujeres de otros reinos, de otros países, porque dice, inevitablemente te van a llevar a adorar a sus dioses. Bueno, pues Acab lo primero que hace, hacían alianzas, según ellos, que les iban a convenir, cosa totalmente contraria. Y Acab se casa con Jezabel, hija del rey de los Sidonios.
Y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Ahí está, se comprueba lo que Dios había dicho. Acab se pone a adorar a Baal, que era un dios de los sidonios. Versículo 32. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hasta le edifica un altar a ese dios extranjero. Versículo 33. Hizo también Acab una imagen de Acera. Acera era la diosa madre de ese tiempo. Haciéndose así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. O sea, hizo mayor mal que los reyes anteriores. En su tiempo, y él de Betel reedificó a Jericó a precio de la vida de Abiram y su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Entonces vemos que acá fue un rey muy malo y muy desobediente, y adoró a otros dioses. Se casó con una mujer que no era del pueblo de Israel. Vamos a ver qué sucede. O sea, ese es el antecedente, parecido al diluvio. Ahora entramos aquí al capítulo 17, versículo 1. Hay un pequeño subtítulo que dice: Elías predice la sequía. Entonces Elías Tisbita, que era un profeta de Dios, poderoso en obras y en hechos, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Entonces Dios decreta, producto de la desobediencia de Acab, que no iba a llover durante 3 años. Imagínese si en nuestros tiempos no lloviera durante 3 años. Imagínese usted donde usted viva, quizás llueva mucho, quizás llueva poco. Imagínese usted que no llueve durante 3 años. ¿Qué consecuencias trae esto en la agricultura? ¿Qué consecuencias trae esto en el ganado? ¿Qué consecuencias trae esto en la agricultura? Imagínese usted 3 años sin llover, a consecuencia de lo que veíamos, de la maldad de Acab, rey de Israel. Versículo 2. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Entonces, obviamente, el rey Acab con esta noticia pues buscó a Elías para matarlo, diciendo: ¿cómo que no va a llover? ¿Quién eres tú para decirme eso? Entonces Dios le dice: escóndete. Siempre tenemos que ser pues obedientes a los designios de Dios. Dios opera de diferentes maneras. Y aquí podemos ver cómo Elías fue obediente. Pero fíjese qué impresionante está esto, queridos amigos. Versículo 4. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. ¿Habrá para Dios algo difícil? Le dice: ve y escóndete. Inclusive Dios podía haber dicho: ¿sabes qué? No te escondas. Yo cuidaré que no te suceda nada. Claro que Dios lo podía haber dicho. Pero Dios opera de la manera que Él quiere, siempre con un propósito. Entonces, versículo 5. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. ¿Para Dios habrá algo difícil? Dice: ponte junto al arroyo y yo ordeno a los cuervos que te den de comer. Por eso también la palabra de Dios nos dice que no habrá justo desamparado, ni su simiente, ni su descendencia que mendigue pan. Dios tiene cuidado de su pueblo. Querido amigo, querida amiga, no se asuste, no tenga temor de esta pandemia, no tenga temor de cualquier
situación. Si usted es parte del pueblo de Dios, usted confía en Dios. Y meditando nosotros en la palabra de Dios y viendo todo el sinnúmero y la cantidad de ejemplos que hoy pues no nos va a dar el tiempo para pues ver todos los ejemplos solamente en cuestión de eventos y catástrofes naturales, que Dios tiene el control de todo, ¿verdad? Meditando la palabra de Dios crece nuestra fe. Vemos todos los casos, todas las situaciones, cómo Dios protege a ese pequeño remanente. ¿Sí, querido amigo? Querida amiga, muy bien. Volvemos al versículo 6. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasado algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. ¿Se fija? O sea, también los grandes hombres y mujeres de la Biblia pasaban dificultades. Por eso es tan importante ir a la palabra de Dios. Porque de repente vemos hoy quizás quien dice, es que a mí no me va a pasar nada. Bueno, claro, lo vemos en la palabra de Dios, pero también ve los casos que sucedieron. Ve todos los casos que hay en la palabra de Dios para que tú te des cuenta cómo Dios opera, y Dios es soberano, Él puede hacer lo que quiera. Por eso el apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia, porque voy con el Señor. En el Hijo de Dios todo es ganancia, queridos amigos, pero Dios es soberano. No podemos nosotros obligar que Dios haga algo. Por eso vamos a la palabra de Dios y vemos todos los casos, cómo Dios opera, y Él es soberano. Él puede hacer cualquier situación. Claro que normalmente Él tiene cuidado de su pueblo, pero Él puede permitir situaciones también para probar nuestra fe, pero sea una cosa o sea la otra cosa, si estamos con el Señor, del Señor somos y a Él vamos. No hay pérdida de nada. ¿Se fija? Muy bien, fíjese qué tremendo ejemplo. Versículo 8 nos habla de Elías y la viuda de Sarepta. Vamos a ver aquí qué sucede. Vemos que el río se seca. Entonces, ¿qué pasa? ¿A Dios se le pasa? ¿Dios no tenía contemplado esto? Dios siempre todo tiene contemplado, todo tiene un propósito. Lo que hoy está sucediendo en su vida tiene un propósito. Que vemos en la cuestión del diluvio, la desobediencia. Que vemos en la cuestión de Acab, la desobediencia, y vienen las consecuencias, como todo en la vida, todo tiene consecuencias. Cuando no conocemos de la palabra de Dios, creemos en la buena suerte, en la mala suerte, eso no existe. No existe la buena suerte, no existe la mala suerte. Lo que existe es siembra y cosecha. Así de sencillo. Muy bien, vamos a ver qué podemos aprender aquí. Elías y la viuda de Sarepta. Versículo 8. Vino luego a él, a Elías, palabra de Jehová, diciendo, levántate y vete a Sarepta de Sidón, y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Así de fácil. Entonces usted no tiene por qué preocuparse. Preocúpese de serle obediente a Dios, eso sí. Pero de ahí en más, Dios tiene cuidado de su vida. No se afane, no se angustie, no se preocupe. Dice que aún los cabellos de nuestra cabeza están todos contados, que no cae el pajarillo a tierra sin que Dios lo permita. Dios tiene el control de todo. Aquí le está dando de alimentar a Elías con toda facilidad. Ve junto al arroyo, beberás del arroyo, ordenaré a los cuervos que te den de comer. ¿Habrá algo difícil para Dios? ¿Recuerda esa cita? Versículo 10. Entonces él se levantó, Elías, nombre obediente a Dios. Se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. O sea, la encuentra al paso. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Ni siquiera se habían presentado, ni siquiera se conocían. Y Elías, con esa confianza que él tenía en Dios, ¿usted tiene confianza en Dios? Con esa confianza que Elías
tenía en Dios, le dice, tráeme agua para que yo beba. Versículo 11, yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Recuerde que esa hambruna pues se había extendido por todos lados. Versículo 12. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Fíjese cómo estaba la hambruna. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Esta mujer pues no tenía alimento ni siquiera para ella y para su hijo. ¿Sería que Dios como que no estaba al tanto? Que Dios manda a Elías con una viuda que no tenía que comer. Se fija que a nosotros muchas veces nos pasa lo mismo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Te has olvidado de mí? Dios también quiere ver cómo usted y yo reaccionamos, si tenemos conocimiento de la palabra de Dios, si meditamos en la palabra de Dios, si tenemos puesta nuestra mirada en Dios y no en el problema. Entonces aquí pareciera, primero el arroyo se seca, pero Dios con toda tranquilidad dice, ya tengo preparada una mujer ahí en Sarepta que te... Pero esta mujer no tenía nada. ¿Qué pasa? ¿Por qué Dios lo envía ahí? Fíjese cómo Dios tiene un propósito en todo. Y en lo que hoy está sucediendo en su vida, Dios tiene un propósito, pero asegúrese de caminar por ese camino angosto. Versículo 13. Fíjese la respuesta de Elías. Cuando la mujer le dice, pues es que pues nada más hay, ni siquiera para mi hijo y para mí, lo vamos a comer y nos vamos a dejar morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho. Pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Fíjese, todavía con esa situación de Elías le dices, no hay problema, tú no te preocupes. Hazme para mí primero y después para ti y para tu hijo. ¿Qué evidencia eso? ¿Será que Elías era alguien que solamente pensaba en él? ¿O sería que Elías tenía una gran confianza en Dios y no se preocupaba de que no hubiera en ese momento comida y no se preocupaba de lo que la mujer le había dicho? Es que no tenemos ni siquiera para mí, para mi hijo y nos vamos a dejar morir. Aquí la respuesta de Elías evidencia una total confianza en Dios. ¿Cómo podemos aterrizar esto a nuestra vida? ¿Usted se deja llevar por las noticias? ¿Se deja usted llevar por comentarios negativos de las demás personas? ¿O se deja llevar por lo que dice la palabra de Dios? Fíjese, por eso es tan tremenda, tan impresionante la palabra de Dios. Aquí vemos todos los casos. Por eso mediten la palabra de Dios. El libro de Romanos capítulo 10, versículo 17 dice, la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Su fe y su confianza va a crecer en Dios a raíz de que usted dedique tiempo a meditar, no a leer, a meditar. ¿Cuál es la diferencia entre leer y meditar? Leer es como usted lo lee, como un libro de historia, como un libro común y corriente. Esta es palabra de Dios, un libro vivo. O usted lo medita, lee versículo a versículo, lo entiende y dice, ¿cómo puedo aplicar yo esto a mi vida? Espíritu Santo, ilumíname. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, dame entendimiento. Para que el Espíritu Santo opere en su vida, entréguele su vida a Jesucristo. Hágalo el Rey y el Señor de su vida. Muy bien. Entonces le da esa respuesta Elías, que parece una respuesta pues como soberbia. Hazme para mí primero y después para tu hijo. Pero más que soberbia, era una seguridad tremenda en Dios. Versículo 14. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, esto es lo que va a suceder. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra.
así de fácil. Con esa tranquilidad, Elías le dice, ¿sabes qué? La harina de la tinaja no se va a acabar. Y no era que no se iba a acabar en ese rato o en ese día, hasta que vuelva a llover. Pasaron años. La harina de la tinaja nunca se agotó, ni el aceite, ¿sí? De la vasija disminuyó. Así de sencillo, así de sencillo. Él es Dios. Por eso usted estése tranquilo, confíe en Dios. Él tiene el control de toda situación. Dice el Salmo primero que la hoja del árbol no cae. Sí. Versículo 15, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Fue obediente. Nosotros somos obedientes a lo que nos dice la palabra de Dios. Y comió él y ella y su casa, ¿qué dice? Muchos días. ¿Se fija? ¿Cuál es el problema? Y la harina del versículo 16, y la harina de la tinaja no escaseó ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de Dios, a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento, el hijo de la señora que le había dado pues el sustento y el cobijo a Elías. Y ella le dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido aquí a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? ¿Se fija? O sea, aquí muere el hijo de esta señora y va con Elías y le dice, oye, pero fíjate lo que me ha sucedido. ¿Has venido para traerme recuerdo de mis desobediencias pasadas y hacer morir a mi hijo? Se fija que no todo es, como decimos, miel sobre hojuelas. Se fija que este profeta, como realmente muy poco sabido de la talla de Elías, fíjese las dificultades que experimentaba, por eso hay que ir a la palabra de Dios. Porque de repente hay quien dice, no, es que ya en el camino del Señor todo es coser y cantar. Si vamos a la palabra de Dios, vemos que así no son las cosas. Pero que Dios en esas dificultades siempre obra. ¿Se fija? Versículo 19, vamos a ver qué dice Elías, vamos a ver qué sucede. Versículo 19, él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces Elías, lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama, Elías. Versículo 20, y clamando a Jehová, dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, ¿has afligido haciéndole morir a su hijo? Y se tendió sobre el niño, Elías se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego, te suplico, que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. ¿Cuál es el problema, querido amigo? ¿Cuál es el problema, querida amiga, por el cual usted hoy está afanado, afanada, preocupado, preocupada, angustiado, angustiada? Medite en la palabra de Dios y relájese. Tranquilícese. Confíe en Dios que Él tiene el control de todo. No cae el pájaro a tierra sin que Dios lo permita. No cae la hoja del árbol, dice. Y todo lo que el hombre, el Hijo de Dios, hace, prosperará. Salmo capítulo 1, versículos del 1 al 3. ¿Sí? Entonces revive el niño. ¿Cuál es el problema? Tomando luego Elías al niño,
lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre. Le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. ¿Cuál es el problema? Vamos aquí al capítulo 18, vamos a ver qué sucede. Aquí en el capítulo 18, versículo 1, hay un pequeño subtítulo que dice: Elías regresa a ver a Acab. Elías va con Acab, vaya valentía. A veces lo que Dios nos pide requiere de valentía. Pero sobre todo, Elías tenía una gran confianza en Dios. ¿Y cómo obtuvo esa gran confianza en Dios? A través de ese diálogo y de esa comunión con Dios. Primero Reyes capítulo 18, versículo 1, dice así: pasado muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, ya 3 años sin llover. Dice: pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo: ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Entonces, después de esos 3 años, va Elías con Acab y le dice que iba a llover. Mire, querido amigo, hoy no tenemos tiempo, es que la palabra de Dios es inagotable. Lea, por favor, medite en el capítulo 18, vea esa tremenda batalla entre los profetas de Acab, los 400 profetas de Acab, y Elías solo contra todos esos profetas, ¿sí? 450 profetas de Baal y uno verdadero por parte de Dios. Vaya, querido amigo, queremos tocar otros acontecimientos antes de terminar. ¿Recuerda también usted lo que sucede en Sodoma y en Gomorra? También son eventos naturales de los cuales Dios tiene el control. Vamos rápidamente, queridos amigos, al libro de Génesis, capítulo 18. Libro de Génesis, capítulo 18. Son muchos los pasajes que nos habla cómo Dios tiene el control de las cuestiones naturales, de la naturaleza, que no es algo que tú dices, bueno, pues esto que sucedió, este tsunami, este temblor, esta pandemia, Dios tiene el control. Dice la palabra de Dios que aún nuestros cabellos están contados, que no cae la hoja del árbol y que no cae un pajarillo en tierra. Confíe en Dios, medite en la palabra de Dios. Quizás ya ha escuchado usted. Vamos en este caso de Sodoma y Gomorra, capítulo 18, versículo 16. Génesis capítulo 18, versículo 16. Hay un pequeño subtítulo que dice: Abraham intercede por Sodoma. Versículo 16 de Génesis capítulo 18 dice: y los varones se levantaron de allí. Eran 3 ángeles, 2 ángeles y Dios en persona. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Grandes bendiciones. Serle fiel a Dios es ley de siembra y cosecha. Siempre da una buena paga, aunque haya tribulaciones. Aquí vemos los ejemplos en la palabra de Dios. Versículo 20. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Volvemos a ver el caso del diluvio y el caso de Acab, la maldad, la desobediencia. Descenderé ahora
dice el Señor, y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Dios es justo. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y ahí van los dos ángeles. Y se acercó a Abraham y dijo, fíjese qué tremendo. Le dice Abraham a Dios, a Jehová, ¿destruirás también al justo con el impío? Oye, Señor, vas a destruir Sodoma y Gomorra, pero ¿vas a destruir al justo con el injusto? Dice Abraham, versículo 24, quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. Destruirás también y no perdonarás al lugar, a toda la ciudad, a todas las dos ciudades, por amor a los 50 justos que estén dentro de él. Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Abraham intercede por dos ciudades pecadoras. ¿Somos así nosotros? ¿Intercedemos por el malvado? Versículo 26, entonces respondió Jehová, si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Se fija que Dios es bueno, misericordioso, lento a la ira y pronto en misericordia. Y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar, mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizás faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo, no la destruiré si hallare allí 45 justos. Y volvió a hablarle y dijo, quizás se hallarán allí 40, dice Abraham. Y respondió Jehová, no lo haré por amor a los 40. Y dijo, no se enoje ahora, mi Señor, dice Abraham, si hablare. Quizás se hallarán allí 30. Y respondió Jehová, no destruiré a las ciudades si se hallaren 30. Y dijo, he aquí ahora que he empezado el hablar a mi Señor, quizás se hallarán allí 20. No la destruiré, respondió por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor si hablare solamente una vez más. Quizás se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió por amor a los 10. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham y Abraham volvió a su lugar. Entonces sabemos, queridos amigos, que no se hallaron ni siquiera 10 justos ahí en Sodoma y en Gomorra. Ni siquiera se hallaron 10 justos. Y como era la maldad tan grande, y usted sabe que la maldad pues se va multiplicando, no había arrepentimiento, habían endurecido su corazón, era de continuo hacer solamente el mal. Entonces, para preservar Dios pues a las demás naciones decidió pues también cortar de la faz a Sodoma y Gomorra, y dice la bendita palabra de Dios que vino fuego y azufre sobre esas dos ciudades destruyéndolas. Vámonos aquí al capítulo 19, versículo 24. Génesis capítulo 19, versículo 24 dice así. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces vemos que Dios tiene el control de los eventos naturales y vemos que esas situaciones, lo que nos informa, lo que nos dice la palabra de Dios, y hay muchos otros casos que por cuestión del tiempo pues hoy no vamos a tocar, pero vemos, querido amigo, querida amiga, que Dios tiene el control de los eventos naturales y que estas catástrofes que hemos visto aquí en la palabra de Dios han venido por la maldad del hombre. Entonces, querido amigo, querida amiga, usted ponga su confianza en Dios. Vemos aquí que Dios preserva a Lot y a su familia, en caso de Sodoma y Gomorra, porque eran justos. Dios preserva a Noé y a su familia del diluvio, porque eran justos. Dios cuida a Elías y a la viuda de Sarepta, porque habían hallado gracia a los ojos de Dios. Entonces, pase lo que pase,
ahorita en esta situación, en esta pandemia, Dios tiene el control de todo, Dios tiene misericordia de su pueblo. Esté tranquilo, esté tranquila, confíe en el poder y en la misericordia de Dios para su pueblo. Que Dios los bendiga grandemente.